Buenos días, hermanos. Que la paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Les habla su servidor y hermano en Cristo, Arturo Reyes. En los versículos estudiados la semana pasada de Efesios 2, capítulo 2, versículo del 1 al 3, Pablo emplea dos expresiones para describir el estado pecaminoso y perdido en que nos encontrábamos, todos y cada uno de nosotros. La primera de estas es, entre las cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Eso lo leemos en el versículo 3a. Los deseos son los deseos malos o los impulsos naturales del hombre carnal. Otra palabra que expresa la misma idea es concupiscencia. La segunda expresión caracteriza esta vida como haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Lo leemos en el versículo 3b. Esta vida anterior estaba sujeta a los impulsos y deseos naturales del cuerpo físico y gobernado por los malos pensamientos. Fue una vida controlada en cuerpo y mente por los impulsos bajos de la naturaleza humana. La vida normal obedecía a los deseos de la naturaleza y pensamientos pecaminosos. La consecuencia de este estado moral se describe con la expresión éramos por naturaleza hijos de la ira. Y lo leemos en el versículo 13. Por naturaleza implica que esta sentencia divina se debe más a lo que uno es y no solamente a lo que uno hace como pecador. Las obras malas del pecado provienen de una condición natural del ser humano sin Cristo. Los pecados no hacen al pecador, el pecador hace pecado, malas obras. Después de mencionar la situación triste y trágica de la humanidad que anda bajo sus propios deseos, aun cuando piensan que por sus buenas obras y buen comportamiento podrán ser herederos del reino de los cielos, Pablo en los versículos siguientes que estaremos estudiando el día de hoy de Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7, habla de lo que Dios ha hecho a favor de esta raza humana y rebelde, cuando se arrepiente y busca de todo corazón a su Hijo Jesucristo. La prédica se ha titulado La conversión del creyente, parte 1. Como subtítulo, la obra de la misericordia de Dios. Les invito a que me acompañen con sus Biblias en la lectura del pasaje bíblico de hoy. Estaré leyendo en la versión Reina Valera del 60. Dice así la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La enseñanza central de los versículos a estudiar hoy dice: Dios nos da la evidencia de su gran amor al darnos la salvación en Cristo Jesús. Si nosotros nos hacemos un examen sincero de quienes éramos antes, no solo de conocer a Cristo, sino de ser su seguidor por fe y en obediencia, podríamos notar cuán equivocado estábamos de nuestra relación con Dios. Porque hay una gran mayoría que andan por el mundo como lo hacíamos nosotros los cristianos. Conocen a Cristo, saben quién es, saben de su vida, de lo que hizo cuando estuvo físicamente en el mundo, pero que todavía andan perdidos, creyendo primero que son hijos de Dios, que es la creencia que nos han transmitido, tanto nuestros familiares como el entorno que nos rodeaba. Y segundo, que lo buscan según las tradiciones impartidas y conocidas, no lo buscan como nos lo indica la Biblia, el de invitar a Cristo sinceramente y de corazón, que sea nuestro Señor y Salvador. Podríamos cometer cualquier tipo de pecado y con pedirle perdón a Dios sin importar qué tan arrepentidos estuviéramos, lo dábamos como un hecho que seríamos perdonados, pues es un Dios de amor y todo lo perdona.
Lo demás es lo demás y no importaba. Para la gloria de Dios hemos sido rescatados de la vieja vida que teníamos en la que andábamos en delitos y pecados, para tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y todo esto es solamente por su gracia, por su misericordia, por su gran e infinito amor que le tiene a todos aquellos que le buscan sinceramente por fe y en obediencia a través de su Hijo Jesucristo, quien pagó con su preciosa sangre por todos y cada uno de nosotros los cristianos. Lo que sí es lamentable que haya hermanos en Cristo que no caminan rectamente con el Señor, como lo manda su santa palabra. Pueden ser muchos los motivos y las justificaciones dadas para andar descarriadamente, pero ninguna es justificada a la luz de la palabra de Dios. Y hay una sola forma de llamar este tipo de actitud: andan simple y llanamente en desobediencia. Así pasamos a nuestro primer principio, que dice: el amor de Dios se manifiesta al darnos vida a través del sacrificio de Jesucristo. Este principio es tomado de los versículos del 4 al 6. Debemos de estar conscientes de dónde nos sacó Dios, pues Él nos sacó del lodo cenagoso del pecado en que estábamos metidos. Primero, para estar en una gratitud eterna, pues fue simplemente por su gran amor por nosotros, que sin merecerlo nos dio la vida eterna y el perdón de nuestros pecados por el sacrificio de su Hijo, que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Segundo, que debemos ser sensibles por todos aquellos que andan perdidos y muertos espiritualmente, ya que están alejados del trono de la gracia, aprovechando el tiempo para darles a conocer las maravillosas riquezas que se están perdiendo y que están al alcance de sus manos. Y si es la voluntad de Dios, que podamos ser instrumentos de Él en la expansión de su evangelio para su gloria y honra. El versículo 4 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Podemos preguntarnos: ¿qué puede hacer el hombre muerto para salvarse a sí mismo? Simplemente nada. ¿Qué es lo que merece el pecador? Merece condenación. Nuestro estado era realmente deplorable, muertos y merecedores de la justa ira y condenación de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, oh, bendito sea el cambio de nuestra situación en la cual nos encontrábamos sumergidos por completo. Y Dios nos concedió misericordia cuando merecíamos juicio, amor cuando merecíamos ira, gracia cuando merecíamos condenación, vida cuando estábamos muertos, salvación cuando estábamos perdidos, cielo cuando nos correspondía infierno. ¿Cuál fue la causa y la motivación de este cambio? El amor de Dios. El amor infinito, inconmensurable, incomprensible, inexplicable, incomparable, inimaginable, santo, puro y eterno de Dios. Las Sagradas Escrituras dicen que Dios es amor. No es que Dios solamente ama, Él es amor, su ser es amor. El amor es un atributo inherente a su naturaleza, a su esencia. El amor de Dios en griego, ágape, es muy diferente al amor humano. El amor humano está afectado por nuestra naturaleza caída, que es esencialmente egoísta. Nuestro amor es selectivo, tenemos preferencia, amamos en base al sujeto u objeto amado. Amamos al bueno, al educado, al culto, al lindo, al rico, al que piensa como nosotros, al importante, al virtuoso, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, el ágape de Dios no depende de la virtud del ser amado, sino de la virtud del amante. Dios no nos ama porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Aun siendo absolutamente indigno, Él nos amó.
Su amor es misericordioso y sacrificial, un amor que se sacrifica a sí mismo para el bien de aquel que es objeto de su amor. Este es el verdadero amor y es lo que movió a Dios a obrar nuestra salvación. Podemos distinguir 3 grados en el amor de Dios: bondad, misericordia y gracia. Bondad. Este es el primer grado en el amor de Dios. Dios es bueno y en su bondad nos creó con el propósito sublime de hacernos sus hijos. Misericordia. Cuando por causa del pecado perdimos el gran privilegio de que se nos había concedido de ser hijos de Dios y quedamos expuestos a su justa ira y eterna condenación, Dios, por su gran amor con que nos amó, engrandeció sobre nosotros su misericordia. Misericordia significa tratar a alguien con bondad aun cuando no lo merezca o merezca lo contrario. Es misericordia librar a alguien del castigo que merece justamente, o hacer el bien al que no lo merece. Y es justamente eso lo que Dios hizo para con nosotros, al enviar a su Hijo y entregarlo a la muerte para obrar nuestra salvación. Gracias. Pero el punto superlativo del amor de Dios es su gracia. La gracia es el colmo del amor de Dios para con nosotros. Es imposible para la lógica humana comprender o razonar la gracia. Solo se puede recibir por la fe. La gracia no solo contiene la bondad y la misericordia de Dios, sino que las supera. ¿Qué es la gracia? Es imposible definirla cabalmente. Tratando de balbucear algo, diríamos que Dios no solo perdonó nuestros pecados y nos dio vida con Cristo, sino que también nos concedió todas aquellas cosas que pertenecen a su Hijo. Entregó a su unigénito para que padeciera el horrible castigo que nosotros merecíamos. Y también nos dio todas las bendiciones, el privilegio, los derechos y la herencia que le corresponden a Jesucristo. Con razón, Pablo declara que el amor de Cristo excede todo conocimiento. La gracia es locura para nuestra mente natural. Ante ella solo podemos postrarnos y con gran gratitud eterna adorar a Dios. El versículo 5 nos dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Pablo une nuestra salvación con la resurrección de Jesús. Motivado por la misericordia y el amor, Dios obró en nuestra salvación por medio de y junto con la resurrección de Jesús. El mismo poder que operó para levantar a Jesús de la muerte ha operado en nosotros para vivificarnos juntamente con Él. Cristo, para consumar nuestra salvación, tuvo que hacerse uno con nosotros. Se identificó completamente con los pecadores. Se identificó con nuestra humanidad haciéndose hombre. Eso lo leemos en Juan capítulo 1, versículo 14. Se identificó con nuestra debilidad haciéndose carne. Eso lo leemos en Romanos capítulo 8, versículo 3. Se identificó completamente con nuestro pecado, haciéndose pecado. Eso lo leemos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Se identificó con nuestra maldición haciéndose maldito en la cruz. Eso lo leemos en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Se identificó totalmente con nuestro castigo y condenación, sufriéndolo en nuestro lugar. Eso lo leemos en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Se identificó con nuestra muerte, muriendo nuestra muerte. Eso lo leemos en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Fue sepultado, sepultando para siempre nuestros pecados y nuestra antigua condenación. Resucitó triunfante entre los muertos y junto con él nos resucitó. Se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales y junto con él allí nos sentó. En el presente nosotros espiritualmente somos uno con Cristo.
Nuestro espíritu es uno con su espíritu. Y eso lo leemos en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17. Aunque todavía con nuestro cuerpo estamos en la tierra, donde debemos estar atendiendo bien nuestras responsabilidades terrenales, espiritualmente al ser uno con Cristo, estamos sentados con Él en los lugares celestiales, en plena comunión con el Padre en el lugar santísimo. En los versículos 5 y 6, la frase clave que describe nuestra unión con Cristo es juntamente con Cristo o juntamente con Él. Los tres verbos principales son nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar. Observemos que estos verbos están todos en tiempo pasado. Nosotros estábamos espiritualmente muertos, pero al unirnos con Cristo, por haberse unido primero Cristo a nosotros, Dios por su gracia nos dio vida, nos resucitó entre los muertos. Qué glorioso es ser amado con un amor tan compasivo que a pesar del estado anterior que merecía la indignación de Dios, nos dio otra oportunidad. Él está con nosotros y nosotros estamos en Él y con Él. Además de tener la honra máxima de ser hijos de Dios, tenemos el privilegio de ser colaboradores de Cristo en su ministerio de intersección a la diestra del Padre. Nuestro siguiente punto que dice, la obra de la misericordia de Dios es resucitarnos con Cristo. Eso lo tomamos del versículo 6, que nos dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Complementando la idea de la vivificación, o sea, la regeneración espiritual, Pablo continúa diciendo, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos resucitó con Él y nos sentó con Él. La regeneración espiritual sigue con dos acciones divinas más. La resurrección espiritual y la unificación espiritual juntamente con Cristo Jesús. Acto seguido de ser resucitado, Jesús salió de la tumba. Así, al recibir nueva vida, el creyente se levanta de su lecho de entre los muertos, sale de ellos y entra en una nueva relación y una nueva comunión con Cristo Jesús. Esta referencia nos recuerda lo que Pablo escribe en Efesios capítulo 1, versículo 20, donde menciona la resurrección poderosa y victoriosa de Jesús. Todo esto confirma la obra completa de la salvación por fe en Jesucristo. Tenemos una salvación totalmente terminada y segura. Esto describe el nuevo estado en el cual se halla el creyente en contraste con el estado pasado descrito en los versículos 1 y 3 que estudiamos la semana pasada. Clave en esta nueva relación y estado del creyente es la expresión juntamente con Cristo Jesús. Para dar mayor énfasis a esta relación, la Biblia de las Américas interpreta estas acciones de la siguiente manera. Con Él nos resucitó y con Él nos sentó. ¿Dónde está Jesús? Allí está el creyente, gozándose de la victoria y de los beneficios logrados por Él. En los lugares celestiales sugiere que espiritualmente ya disfrutamos del cielo. En un sentido podemos decir que el cielo ha venido a nosotros en Cristo, quien mora en nosotros. Y esto a pesar de las limitaciones temporales y terrenales que aún experimentamos en este cuerpo físico. Recordando la enseñanza central que nos dice, Dios nos da la evidencia de su gran amor al darnos la salvación en Cristo Jesús. Tenemos el segundo principio que dice, la obra de la misericordia de Dios tiene el gran propósito de mostrar a los creyentes la riqueza de su gracia a lo largo de los años por venir. Y esto se toma del versículo 7, que dice,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Contemplar lo que Dios ha hecho bondadosamente por personas pecadoras, merecedoras del infierno, debe animar y emocionar a todo hijo de Dios comprado con su sangre. Muchos cristianos fallan en apreciar las riquezas que tienen. No podemos poseer nuestras posesiones si no sabemos en qué consisten. No podemos andar como es digno de nuestro llamado, como dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Si no sabemos en qué consiste nuestro llamamiento, los grandes hechos y verdades que se encuentran en la palabra de Dios deben ser mantenidos por fe. Debemos vernos a nosotros mismos como Dios nos ve en Cristo. Debemos reclamar por fe lo que ya nos ha sido dado en Cristo. La gracia de Dios nos enseña y nos instruye cómo hemos de vivir. Esto lo leemos en Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. El método de instrucción de Dios es primero mostrarnos y enseñarnos lo que Él ha hecho por nosotros por gracia, y luego se nos exhorta a andar de acuerdo a ello. En Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12 leemos: por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En Efesios 5:8 ilustra esto muy bien. Dice: porque en otro tiempo, antes, refiriéndose a nuestro estado no regenerado antes de ser salvo, erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Debemos andar a la luz de lo que somos. Debemos ser lo que somos. Nuestra condición actual debe equipararse a nuestra gloriosa posición. Mientras más nos adueñemos por fe de los gloriosos hechos de nuestra posición en Cristo, tanto más esto afectará nuestro estado y condición, al tiempo que caminamos al paso del Señor. Para apreciar plenamente las riquezas de la gracia de Dios, debemos contrastar nuestra actual posición en Cristo con nuestro anterior estado no regenerado, cuando estábamos separados de Cristo y muertos en pecado. Las glorias de la gracia de Dios resplandecen con más brillo contra el negro trasfondo de nuestro estado pasado y de la condición en la cual estábamos antes de encontrar al Salvador. Dios nunca quiere que olvide lo que éramos antes de nuestra salvación. Que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados para que sepamos cuál es la esperanza de su llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esto lo leemos en Efesios capítulo 1, versículos del 18 y 19. Nuestro siguiente punto que dice: Dios será eternamente glorificado por su gracia y bondad. Esto se toma del versículo 7. Así como los cielos cuentan la gloria de Dios, solo leemos en Salmo 19:1, y la creación revela la grandeza, el poder y la sabiduría de Dios, y esto lo leemos en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Dios tiene un propósito muy definido a través de nuestra salvación: mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El propósito de Dios es que los que hemos sido salvos seamos la manifestación visible del amor, la bondad y las abundantes riquezas de la gracia de Dios para la alabanza de la gloria de su gracia. La creación nos revela con suma elocuencia la majestad y la
omnipotencia de Dios, pero no su amor, su santidad, su misericordia o su gracia. Dios reservó que fuese la iglesia el lugar donde mostrar a los siglos venideros sus virtudes morales y la inmensa grandeza de su gracia. Observemos que el versículo 7 no dice predicar, sino mostrar. Nosotros somos la luz del mundo. Cuando nosotros en nuestra vida cotidiana mostramos las virtudes del Señor, amor, misericordia, veracidad, amabilidad, alegría, fe, humildad, mansedumbre, santidad, perdón, buenas obras, unidad, etcétera, estamos revelando al mundo la gloria y gracia del Señor. La iglesia es y será la exposición internacional de Dios para exhibir y mostrar a los siglos venideros los logros de la gracia de Dios. Cada salvado es un trofeo de la obra redentora de Cristo para la gloria de Dios. Recordando la enseñanza central que nos dice, Dios nos da la evidencia de su gran amor al darnos la salvación en Cristo Jesús, pasemos a las aplicaciones. Les dejo unas preguntas de reflexión. ¿Cuál es tu posición espiritual actual? En medio de esta situación que estamos viviendo y que no es nada fácil para nadie, ¿eres de testimonio de en quién has creído? Todos merecemos el castigo de Dios. No somos merecedores de su gran amor. Sin embargo, el gran amor de Dios es la base de nuestra salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser merecedores de alcanzar la salvación. Mateo 3:8 y Lucas 3:8a nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dios mira más allá de nuestras palabras y actividades religiosas para ver si nuestras palabras respaldan nuestras vidas y juzgan nuestras palabras por las acciones que las acompañan. Tiene que haber un cambio genuino en nuestra mente y corazón. El arrepentimiento es falso si no va acompañado con la acción. Seguir a Jesús significa más que expresar buenas palabras, significa hacer lo que Él manda. Lo entendamos o no, nos agrade o no nos agrade. Simplemente ser obediente por fe. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo tus palabras con tus acciones? La salvación es un regalo de Dios. Él se la ofrece a toda la humanidad. Está en ti recibirla o rechazarla, si es que no lo has hecho todavía. Tuya es la decisión. Y no es casualidad que estés escuchando este mensaje el día de hoy, pues para Dios no hay casualidades. Es tu decisión el de apropiarte de la vida eterna con Dios. Es tu decisión el dar ese paso de fe invitando a Jesucristo que sea tu Señor y Salvador. Voy a hacer una pequeña oración invitando a Jesucristo que sea tu Señor y Salvador. Es solamente una forma de guiarte. Lo puedes decir con tus propias palabras. La oración no salva, pero sí la sinceridad tuya de invitarlo a tu vida. Puedes repetir conmigo. Señor Jesucristo, reconozco que he andado viviendo según mi voluntad. Hasta este día no he tenido una comunicación sincera contigo. Sé que moriste en la cruz y con tu preciosa sangre pagaste por todos los pecados, aquellos que te buscan. Es la más firme y sincera decisión de mi corazón el de invitarte que seas desde este momento mi Señor y Salvador y perdona todos mis pecados. Te pido que me guíes a crecer y a llevar una vida que te glorifique para tu gloria y honra. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Oremos para finalizar, hermanos. Oh Señor, gracias por esta tu palabra que nos recuerda quiénes éramos nosotros. Nos recuerda de dónde nos sacaste, ya que andábamos como hijos de la oscuridad en nuestros delitos y pecados. Gracias por tu inmenso amor con que nos amas.
Gracias por tu misericordia. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Señor, que podamos examinarnos individualmente contigo para que a la luz de tu palabra caminar según tu voluntad y que nuestras vidas den fruto para tu gloria y honra. Señor, pongo ante tu presencia a todos mis hermanos de la fe y a sus familiares, que a pesar de la situación que nos está tocando vivir, tú nos proveas de los recursos necesarios. Amén. Feliz y bendecido día.